el hermano Juan Felipe, con una maravillosa trayectoria musical, hoy nos va a hablar precisamente sobre la música docta, cómo entenderla y cómo comprenderla. Bienvenido, hermano Juan Felipe, y tiene usted la palabra. Ok, querido hermano Manuel de Jesús, muchas gracias a todos los queridos hermanos que esta noche pues han asistido para escucharme. Muy agradecido por su invitación, muy agradecido por su tiempo y su disposición, que para mí es muy importante. El día de hoy les traigo una conferencia que yo he preparado que se llama Apreciación de la música académica para no conocedores, cómo aprender a valorar y sentir la música clásica. La música clásica que pues se le dice muy comúnmente, ¿no? A toda esta música académica o que en unos ambientes más formales se le llama docta, ¿no? Como nos decía el querido hermano Manuel de Jesús. Yo les traigo una presentación que les quiero compartir el día de hoy. Esta conferencia, como la he llamado yo, apreciación de la música académica para no conocedores, cómo aprender a valorar y sentir la música clásica. Me da mucho gusto porque muchas veces realmente cuando estoy dando esta conferencia me encuentro muchas personas que son agradadas del sentir de esta música. Entonces encuentran gran gusto y apreciación por tal y comparten sus experiencias y sus opiniones. Cuando yo digo esta diapositiva que dice hablemos un poco de música, muchas veces cuando hablamos de música hablamos de un momento muy común, ¿no? Entonces hablamos desde la parte subjetiva y desde la parte del gusto personal de cada oyente. Generalmente me encuentro que las personas me dicen, no, es que la música es esa música que me trae melodías, que me acuerdan o me hacen añoranza a mi hogar, a mi familia, a mis padres. Otros me dicen, no, es que la música es toda esa serie de sonidos bonitos o formales que alegran mi ser. Otros me dicen, no, es que a mí ya la música de ahora no me gusta porque pues es una música que tiene un contenido que no genera nada bueno ni nada propicio para el entendimiento de la conciencia y de la razón. Entonces yo siempre con que todas esas apreciaciones están en lo cierto, tanto las buenas como las negativas. Cuando hablamos realmente de música, tenemos que hablar que la música es lo que conocemos como arte-ciencia. Es un arte porque somos muy pocos y a veces hasta me quedo yo por fuera, que podemos y tenemos esa posibilidad de poder entenderla y realizarla a gusto para nosotros y para los demás. Es una ciencia porque tiene unos conocimientos y un lenguaje específico que se debe conocer para poder aplicarse. Muchos músicos dicen que lo hacen de oído, de sentir, pero realmente ellos desarrollan un lenguaje propio en su escritura, en su forma y en su música. Muchos músicos populares de antaño que tenían muy conocimientos muy básicos, aprendieron a desarrollar un sistema casi que propio para poder hacer música, que realmente es increíble cómo la mente colectiva trabaja y llegaban a un punto de convergencia casi muy similar a lo que ya la teoría plantea como tal, el estudio de la gramática, de la sensibilización, de la autopercepción generalizada, se ve con ellos inmiscuidos. Entonces aquí yo pongo, cuando hablamos de música, lo general nos evocamos a lo que se escucha por las medios o las tendencias tradicionales o modernas, ¿no? Cuando voy en mi vehículo y pongo una emisora, cuando pongo el celular y pongo YouTube o Spotify o alguna plataforma de música que me los da. Como decía yo, recuerdan momentos, triunfos, canciones nostálgicas, felices, hasta mágicos, ¿no? Recuerden que la música tiene unos componentes que son mucho más también para evocar situaciones y emociones en el ser. Entonces, la música, como ya lo decía, es una arte ciencia que genera arte porque no todos lo pueden hacer solamente y porque pues genera un sentimiento, evoca sentimiento, expresión, lenguaje y es ciencia por su lenguaje propio.
¿Cuáles son los elementos básicos de la música? Que es lo que muchas veces me preguntan, que es lo que la persona, y que yo le recomiendo a todos los hermanos, deben estudiar: el ritmo, la melodía y la armonía. Cuando yo hablo del ritmo, hago referencia a toda esa constancia con la que nos movemos, con la que nos expresamos. No es lo mismo la forma de expresarnos en una zona del país. Por ejemplo, pues me dirán algunos compañeros que en algunas zonas como las caribeñas tienen un ritmo de expresarse más rápido, mientras que hacia el interior nos expresamos de una forma más lenta, ¿ya? Entonces, ese ritmo que se genera está dado en todas las músicas. Por ejemplo, por eso la música del Atlántico y del Pacífico colombiano, a pesar de ser costeras, tienen sus diferencias rítmicas en los estilos. Unos son más lentos y otros son más rápidos. Entonces, cuando yo hago referencia a ritmo, hago referencia a la velocidad, a la intensidad y a la elasticidad con la que se genera la música, ¿sí? Por eso hablamos del pulso, que el pulso es ese beat o ese palpitar que normalmente se tiene. Muchas veces llegamos a ciertas edades y es triste ver cómo no podemos llevar con las palmas el ritmo de una canción, por ejemplo, como una canción infantil o una canción que nos guste, porque no desarrollamos la rítmica. La melodía es esta línea horizontal que se desarrolla la música, que es sonora por una sola voz. Ejemplo, cuando escuchas aves, que son las primeras melodías de la naturaleza, ¿sí? Esos cantos de ellos son melodías constantes que solo se pueden generar una voz. Nunca hemos encontrado una ave que haga diferentes sonidos al mismo tiempo. Yo siempre le pongo a mis alumnos el ejemplo de la flauta. La flauta solo puede generar un solo sonido, a diferencia del piano, que sería un instrumento armónico, la guitarra, porque puede generar 3, 4, 5, 8 o 10 sonidos al mismo tiempo. ¿Sí? Y si tenemos otro intérprete en el mismo piano, podemos tener hasta 20 sonidos al mismo tiempo. ¿Sí? Que eso es la armonía. La armonía es ya la música en bloque y la armonía es la que refleja y siente nuestro córtex de cerebro frontal. ¿Por qué? Porque esta parte recibe toda la información y es lo que hace que sintamos la música, si es triste, si es alegre, si es nostálgica, que esa es la ciencia que genera la música. ¿Cómo me acerco yo a ella? Muy sencillo. Yo les decía, comencemos a estudiar, a sentir y a mirar poco a poco en ella. Lo primero que como yo me debo acercar es con una buena escucha. La buena escucha es, yo escucho lo que me agrada, escucho lo que me enriquece, ¿sí? Yo, por ejemplo, soy una persona que hace muchos años dejé de ver ciertos programas de televisión como las noticias porque me generaban mucho estrés y mucha ansiedad con tanta negatividad. Entonces, lo mismo, tenemos que alejarnos un poco de ciertas canciones, de cierta música que no nos va a enriquecer. Lo bueno siempre es que tomemos lo mejor para la vida, lo mejor para que sea siempre positivo para nosotros. La mejor forma es esa inicialmente. Luego ya es un acercamiento con algún instrumento de percusión, con juegos rítmicos. Un ejemplo, ahorita que tenemos las fiestas de los niños, los juegos con maracas, con sonajeros. Eso es una forma de acercarse y arriesgarnos. Muchas veces nos da miedo cantar, hacerlo, porque pues nos sentimos prejuzgados, ¿no? Dejar a un lado ese tipo de sensaciones y comenzar a intentar a conocer la música, a explorarla. Bueno, ¿qué es la música académica? Como yo ya lo había dicho, la música académica es la música docta, la música que se genera a través de espacios donde el intérprete, tanto como el que la escribe, que es el compositor, tiene que tener conocimientos teóricos de la misma. Un ejemplo, la música maneja unas reglas, maneja unas normas que se manejan. Yo siempre he tenido discusiones con varios colegas y hermanos que trabajan mucho con la numerología y me dicen es que la música solo tiene 7 sonidos y yo le digo, no, la música tiene 13, que también es otro número mágico y maneja otras cosas si lo quieres ver desde ese punto de vista. Si lo vamos a mirar por colores, la gama primaria son 3, pero la música no se puede dividir en 3 colores, tiene muchos más colores y si lo vamos a mirar desde la parte armónica, la parte inicial son 33 tonalidades. Y esto que no contamos escalas, porque escalas hay millones, desde la escala arábiga hasta la escala egipcia, la escala
eólica, mixolidia, mayor, menor, menor melódica. Entonces es un mundo muy diverso, no lo alcanza, yo creo que un músico no lo alcanza a abarcar y lo que hace es especializarse en ciertas ramas. Por ejemplo, entonces tenemos músicos que se especializan en música barroca, en música renacentista, en música modernista, en música, por ejemplo, nuevos ritmos como el jazz, el blues, en música folclórica autóctona. O sea, todo eso se expande desde la música académica. La hace académica la constancia de estudio del ejecutante y del compositor al aplicar todas las normas y técnicas que existen para poder hacerla pues realidad. La conceptualización de la música académica. La música académica, conocida popularmente como clásica y a nivel más cultural como docta, se diferencia de la música autóctona, tradicional o comercial por su estilo de composición, interpretación o formas de ejecución y guión musical. Acordémonos que algunas de las tonadas, obras más famosas no son necesariamente solo instrumentales. Ejemplo, tenemos óperas como la ópera del Carmen, que es una ópera famosísima que cuenta la historia entre un romance entre un toreador y una mujer Carmen, ¿sí? Que es francesa, pero cuenta una historia española. Ya es un guión muy diferente. Mientras la música autóctona está más llevada a otro ambiente, a otros espacios, esta nos genera otras historias y otras tradiciones. Sí, bueno, aquí este ejemplo me encanta y empezamos con la primera parte de cómo se comienza a conocer la música clásica o la música docta. Esta música nace más o menos o se toman registros desde 476 al 1540 en la Edad Media. Estamos hablando después de la era cristiana. Obviamente alguien me dice, ve, pero en Egipto había música, en Grecia había música. Claro que sí. Tristemente, el paso de la historia, el paso de la caída de la civilización del hombre en guerras, en batallas, ha hecho que todos estos registros se pierdan. Pero entonces, lo que ha quedado desde la Edad Media, pues inicia con esto, que es el canto gregoriano, que es un canto litúrgico, o sea, que es generalmente dado por las comunidades judías, romanas y cristianas, y se acopló mucho más a la iglesia romana. Se llama canto gregoriano porque fue Gregorio I, el papa, que decide aplicar a la iglesia y a todos estos rituales romanos que ya estaban y paganos que se habían fusionado, brindarles la posibilidad de tener la música, el canto. Pero el canto estaba solo designado para voces masculinas, no podía haber voces femeninas, ya que pues por toda esa cultura que venía marcada desde el pecado original con Eva, entonces hacía que la voz femenina no fuera permitida. Resulta que esto se cantaba con algunos versos o como decían algunos salmos, algunas historias de la Biblia, algunas de las parábolas, pero hay un personaje muy famoso que es Guido de Arezzo, es un monje benedictino que él mirando los tiempos de la liturgia, o sea, en lo que se hacían en el ritual católico, decide que hay unos momentos que se deben cantar y qué tonadas más o menos o qué oraciones cantar. Pero ¿qué pasaba? Los monjes de un pueblo a otro pueblo, de un lugar a otro, cantaban podían cantar el mismo canción en diferentes tonalidades y en diferentes voces. Entonces él crea un sistema que se llama la solmificación, que es donde nace la música, donde conocemos los 6 primeros sonidos musicales, que son do, re, mi, fa, sol, la y si. ¿Ya? Resulta, bueno, hasta la realmente, porque ellos abuelen el sí, porque el sí genera una disonancia en la música y decían que esa disonancia era como la parte maligna de la música en ese momento. Y eso venía de la oración en San Juan, que en latín decía, ut quant laxis resonari fibris, mira gestorum, famoli polluti, solve labi ratium San Ioannes, que eso lo que quería decir era para que nuestros labios puedan cantar a pleno pulmón los milagros de los milagros de tu vida, San Ioannes, ¿sí? San Juan, perdón, San Juan. Eso era lo que decía esto
Tomaron la primer sílaba de cada una de estas estrofas y crearon un sistema donde el do no era do, sino ut, que es la primera nota. Ut, re, mi, fa, sol, la. ¿Ya? Que es ut quam laxis, resonari fibris, mira storum, famoli polluti, solve lave, lave, reatum San Ioannes, que se toma más o menos ya en 1700, la introducción de la nota si. Este canto de los cantos gregorianos, yo acá les tengo un ejemplo, es muy bueno y yo lo recomiendo mucho cuando la persona está en un nivel de pronto de mucha sobresaturación personal y necesita bajar sus CPS, los ciclos por segundos cerebrales, poder escuchar este tipo de música. Acá tengo un ejemplo que es de un coro de monjes de un monasterio en Bélgica, si no estoy mal, y les voy a poner un pedacito porque este es un trabajo de 1 hora que se grabó precisamente en una iglesia. Qué pena que los pare. ¿Sí escuchaban, queridos hermanos? Sí, señor, sí, se está escuchando Sí, bien. perfectamente, Ah, hermano. Ajá, ok, correcto. bueno, ahí les boto la chivita. Este es el coro de Perfecto. monjes de Montesario de Santo Domingo de Silas, ¿sí? Como pueden ver ustedes, o lo que alcanzaron a escuchar, es un coro netamente masculino. Cantan en latín y algunos cantos originales están en griego. Es una música que no genera una gran movilidad entre altura, o sea, no busca subir mucho la voz ni bajarla mucho porque tiene que ser un canto llano, tiene que ser una frecuencia plana para poder relajarnos, ¿sí? Muchas veces para los hermanos que vamos manejando y nos sentimos agredidos por el estrés de la ciudad, qué buena recomendación de verdad, mientras van conduciendo sus vehículos, escuchar este tipo de música. Es una música que realmente hay estudios científicos que comprueban que incluso en casos de enfermedad, al poder relajar nuestra glándula del hipotálamo y todo esto, podemos generar mayor endorfina, permitiendo que nos curemos de una manera un poco más rápida. O sea, es beneficiosa en procesos de sanación en salud. Voy a compartirles otros segunditos para que puedan escuchar este ejemplo. Bueno, mis queridos hermanos, prosigo porque tenemos varios ejemplos. Luego llegamos a una edad que es el renacimiento musical. Muchos sabemos por historia que el renacimiento libera un poco al hombre del yugo de la Iglesia Católica, de ese yugo donde se catalogaba mucho el pecado del hombre y la mujer, y esta época permite que el hombre pueda ser un poco más racional, volver un poco más al amor, ¿no? Porque recuerden que teníamos guerras por fe. En este momento ya rompemos ese proceso de yugo, pero también entra algo muy bonito. Si ustedes se daban cuenta en el ejemplo anterior, era una sola voz, un solo canto. Aquí ya entra en el Renacimiento el uso
de lo que se llama la polifonía. Poli, varias, fonía, voces, ¿sí? Esto crea una sensación de mayor, como diríamos nosotros, mayor llenura, por decirlo así en palabras coloquiales, o genera una sensación más completa de la música y se comienzan a usar registros agudos manejando la voz femenina. También se comienzan a manejar temas laicos en el sentido de que ya se puede hablar, por ejemplo, de historias del común, de las mismas historias de los dioses de la cultura romana, de la cultura griega, de la cultura egipcia, o de historias que pasaban de amores, desamores, de héroes, sí, de otras historias, de cuentos, de fábulas que se formaban. Las principales formas compositivas o de que usaban los compositores de esa época eran los famosos motetes y madrigales, que los motetes y madrigales son cantos designados de manera laica y o de manera cristiana. Los motetes eran los de carácter religioso y los madrigales de carácter pues más laico. El principal exponente de esa época es Josquin Desprez y Giovanni Perluigi de Palestrina. Si ustedes se dan cuenta, sigue la cuna italiana, ¿no? Eso es un renacimiento italiano y nos muestra otra forma compositiva. Aquí es interesante ver la destreza de lo que se llama en una época también el bel canto, que el bel canto es la posibilidad de desarrollo vocal. Desde ahí comienza eso, comenzamos a ver cantantes tanto masculinos como femeninos con un gran manejo de la voz, ¿ya? Entonces ahí es cuando comenzamos a decir, ahí es donde comienza ese arte, ¿no? Porque no todos desarrollan esa voz, a pesar de que todos podemos hacerlo, no todos tenemos el corazón y la dedicación para hacerlo. Entonces vamos a escuchar este Ave María con este grupo, que es una Ave María de Josquin Desprez, que sería un motete, y obviamente pues lo tocan en una basílica porque facilita la armonización de las voces con ese eco, esa reverberación, además de que son espacios de que tienen una concentración energética que puede ser positiva por estos tipos de cantos que pueden considerar en algunos casos mantras de la música. Qué pena parar tan bella interpretación, pero como ustedes se pueden dar cuenta, lo primero que escuchamos y que más refleja son esas voces femeninas agudas. Luego entran unas voces masculinas medias y para de pronto los que tienen unos buenos audífonos van a sentir los bajos, que son esas voces profundas, que pues tristemente por naturaleza de la zona no se desarrollan fácilmente en Sudamérica, son muy pocas las voces bajas, de pronto por la cultura parlante del gutural europeo, sí se puede escuchar. Yo les pido que pongan mucha atención cada vez que vas a escuchar el oh, yo no alcanzo ni siquiera esa tonalidad porque mi garganta no lo ha desarrollado, pero se siente ese piso bajo y podemos escuchar perfectamente de 3 a 4 voces cantando en una armonía y en una consonancia fabulosa en la misma interpretación. Y están cantando, como yo les decía, una oración de un Ave María, una modificación hecha por Josquin Desprez. Volvemos a escuchar, continuamos.
pudieron algunos hermanos escuchar, esta música refleja todavía un carácter vocal. Todavía, a pesar, habían unos instrumentos que estaban naciendo, cornetas, trompetas, chotares, instrumentos autóctonos en algunas regiones. La música académica de esa época era muy enfocada al desarrollo vocal, ya que consideraban que el máximo instrumento, la perfección del máximo instrumento, era la voz. Y yo creo que en parte era como de parte de ese concepto popular que se ha generado, que la voz es muy poderosa y las palabras son tan poderosas que pueden lastimar más que las armas o pueden sanar más que la medicina más poderosa. Entonces, es una reflexión muy bonita que yo siempre he dicho que deja el Renacimiento. Bueno, luego llega una época que es la época del decoro, la época de más desarrollo de los virtuosos, lo llaman incluso, que es la época de 1600 a 1750 y es la época del barroco musical, que todo esto sigue siendo música clásica o música docta, solo que ya diferenciada. Empezamos con el canto gregoriano, luego pasamos al Renacimiento y ahora estamos en el barroco musical. El barroco es otro movimiento cultural, político y social que nace en Europa y tiene pues un gran desarrollo debido al cambio que generaba la época, siempre estaba como en transformación. Acá es algo fabuloso porque uno de los principales exponentes y de mis favoritos es Johann Sebastian Bach. Hay muchos más, ¿no? Gregor Friedrich Händel, Antonio Vivaldi, Domenico Scarlatti, Gregor Philipp Telemann, Jean-Baptiste, Lully Arenglo, Corelli, Claudio Monteverdi, Purcell, y se desarrollan los primeros estilos de composición como la ópera, la sonata y el concierto. A mí alguien me decía, Felipe, tú hablas de ópera, sonata y concierto. Yo les decía, siempre piensen que la ópera, de manera sencilla, tiene la parte instrumental y vocal como con unos actos expresivos. Ejemplo, están contando la historia mientras se va tocando y adornando con la música. La sonata sí es generalmente instrumental y tiene dos o tres movimientos, o sea, dos o tres momentos, uno rápido y uno lento. Siempre tiene que haber contraste entre el uno y el otro. Entonces, cuando ustedes están escuchando una canción y escuchan que pasa algo rápido al inicio o primero una primera etapa rápida y luego una lenta o viceversa, están en un modo de sonata, ¿ya? Y lo que hacen muchas veces algunos compositores es que repiten al final la parte A, ¿sí? Yo siempre digo que es A, B, A o A, B, A, B, ¿sí? Pero tratan de hacerlo. Y eso hace que comience la música académica también a tener ciertas formas. El concierto ya comienza a ser algo más pomposo. El concierto comienza a tener cuatro movimientos, uno lento, uno rápido, uno variado y uno rapidísimo, que muchas veces ustedes si van a los conciertos en las salas de música de su ciudad, cuando ven el programa van a encontrar unas palabras como presto fugato o vivace o de tal forma. Por ejemplo, uno de los conciertos de Bach más famosos y que evoca las cuatro estaciones del año, pues es el concierto de la... Ay, se me escapó el nombre de un concierto, creo que ahorita está el ejemplo. Y están las cuatro estaciones de Antonio Vivaldi, ¿sí? Que también tiene los cuatro momentos de un concierto y cada estación es un movimiento diferente y tiene un contraste, es a modo ya de concierto. Esa es la diferencia entre ópera, sonata y concierto. Como le decía, todo lo anterior de esta época hizo que el desarrollo de los instrumentistas fuera increíble. Entonces vamos a encontrar unos instrumentistas y compositores de un muy alto nivel y es donde la música desarrolla un carácter virtuosismo instrumental altísimo. Acá les traigo yo unos ejemplos, entre estos un oratorio de Handel, que es el Aleluya, muy famoso, y una ópera de Claudio Monteverdi. El oratorio de Handel está dado de que está hecho a modo de concierto, tiene cuatro modos contrastantes en toda la obra cuando se hace. Y en Monteverdi, pues la ópera, como ustedes van a ver, es la ópera, todo lo teatral, acompañado de una orquesta. Entonces, empecemos con el Aleluya, que pronto ustedes ya lo han escuchado. Este es por la Filarmónica de Sydney.
contraste de voces. Qué pena, ahí estábamos entrando en ese aleluya a dividirse en dos partes ya. Entonces empezó una parte alegre, motivante, y ahorita seguía la parte lenta, pero como ustedes pudieron ver, ya las voces tenían hasta sus contrastes. Entonces empiezan las voces altas, femeninas, y por debajo tenemos las voces masculinas, más gruesas, haciendo lo que llamamos nosotros un background o una cama, un piso, que lo que hace es generar una sensación de que de tranquilidad. Eso es lo que juega con los bajos, esa música que sea realmente muy relajante, a pesar de que tiene una festividad y está acompañada de la parte instrumental. Como ustedes pueden ver, ya los instrumentos tienen una agilidad de desarrollo. Ejemplo, ahí nos muestran mucho el timbal, que es ese tambor de una pam, 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 que está haciendo las mismas notas que hacen las voces, y las trompetas, las dos trompetas, la trompeta piccolo, que es la pequeña, y una trompeta estándar. Vuelvo y pongo un poquito esta continuación. Más alto. Más alto. Bueno, qué pena, los paro, me disculpan si los ejemplos no son completos, pero es para que podamos disfrutar de los otros ejemplos. Seguimos con una ópera de Claudio Monteverdi, que es de la ópera de una tragedia griega de Orfeo, también muy bonita, con un guión maravilloso que cuenta una historia, una tragedia griega, adornada pues ya con el componente musical y la parte teatral.
la corto para explicarles. Esta yo creo que es de las oberturas más bonitas que hay, porque como ustedes pudieron ver, vieron de pronto unos instrumentos que para algunos no son conocidos, como unas guitarras. Esas son las famosas vihuelas de la época, son los parientes de la guitarra y son los ancestros originales de los instrumentos de cuerda. Ahí tenemos varios trompetines pequeños y flautas que fueron los que desarrollaron en esa época. Por eso es muy llamativa esta ópera y más esta fanfarria de entrada, que incluso el director entra con toda pompa hacia el escenario para poder comenzar y dar la apertura y avisarle a las personas de que algo importante va a empezar. ¿Y qué es lo importante que va a empezar? Va a empezar la ópera. Y repiten el mismo motivo. Para pa pa pam, pa pa pam, pa pa pam, pa pa pam, pam, pam. Ese motivo rítmico musical, ¿sí? Que es eso que yo pude cantar y tararear, hace que la mente humana se concentre y sepa que algo allá al frente va a ocurrir en algún momento. Un momentico más para que puedan ver los instrumentos de época. Ahí estoy señalando las guitarras de época. Entra la voz. Y ópera sin voz y sin acto teatral no es ópera. Por eso también lo dejé que siguiera esa parte para que pudieran ver cómo era el desarrollo de una ópera, en especial esta, la ópera de Orfeo, que es la adaptación de Monteverdi, para que la puedan escuchar, queridos hermanos. Ay, qué pena, se me activaron las reproducciones. Sigamos. Bueno, hay uno de los ejemplos que era de Johann Sebastian Bach, aquí que creo que de pronto lo cambiaron, pero es lo que yo les hablaba, el motivo de la fuga, la ligereza y el desarrollo del organista. Ahí nace una imagen muy importante y de pronto las personas que han ido a Bogotá, en algunas iglesias que aún se conserva el órgano y pueden ver este tipo de conciertos, ya que los recomiendo mucho, ya que es un instrumento que están tendiendo sus ejecutantes a desaparecer. Es una combinación del sonido del viento, o sea, el viento generado por fuelles, y la ejecución por medio de teclas al estilo de piano. Los invito de verdad que cuando tengan la posibilidad de poder presenciar uno de estos actos en la ciudad donde ustedes se encuentren, qué pena, en la ciudad donde ustedes se encuentren, prueban a aprovecharlo. Acá vamos a tener una canción muy famosa que en la televisión colombiana se hizo famosa por el Minuto de Dios, ¿no? Pero esta es una obra que se llama Toccata y Fuga en Re menor de Johann Sebastian Bach. Es una canción que evoca, según palabras de los biógrafos, evoca la comunicación de Dios con el hombre en oración, o con la parte celestial, o con su ser interno espiritual. Entonces los invito a que lo escuchen la primera parte.
pena que los interrumpo. Estos órganos son muy famosos y muy difíciles de ejecutar porque se ejecuta un teclado más o menos de 1,20 m, la réplica de unas teclas de una octava, o sea, de los primeros 7 sonidos, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, por eso son 8, se repiten ahí, la tienen los pies, y este teclado es ejecutado con los pies. Pensé que de pronto el video iba a mostrar en una parte rápida la toma, pero tristemente no lo muestran rápido, pero hay partes donde el ejecutante tanto está tocando con las dos manos, también está tocando con los pies este teclado, y está dando los registros más bajos, o sea, los tubos que tienen un diámetro más grande para generar estos sonidos más profundos. Entonces, como les venía diciendo, los invito a que cuando se presencie un concierto de órgano en alguna de las catedrales, que son los únicos institutos o lugares que tienen en este momento estos instrumentos, puedan ir y disfrutarlos antes de que, pues tristemente, por su mantenimiento, porque es un instrumento muy costoso, tiendan a desaparecer. Y aquí les tengo de Antonio Vivaldi, La Primavera, uno de los el primer movimiento de los 4 de este concierto para cuerdas. Este sí es un concierto netamente para cuerdas. Se me olvidó decirles que Toccata fuga re menor está escrito en forma sonata, o sea que tiene una parte A, una parte B, y como pues Bach era tan, o sea, es así una de las mentes más brillantes musicales, al igual que Mozart, eh, él es muy característico porque cuando se hacen análisis matemáticos de sus obras encuentran que justo donde está la proporción áurica o la proporción matemática perfecta, y como se desarrolla universalmente muchas cosas, en esos puntos están los puntos de mayor concentración musical del proceso. Ejemplo, los puntos de más, que llamamos nosotros de mayor concentración o clímax de la obra. Entonces, continuamos acá con Antonio Vivaldi, La Primavera, un movimiento que va a ser alegre, calmo, que va a evocar cómo la vida renace después del invierno. Dicen que es el cantar de las aves lo que sigue. Las aves. Como podíamos escuchar en esa primera parte, se alcanzaba, como decimos nosotros, a escuchar los pequeños animales que cantan, o las pequeñas aves que cantan ante el surgimiento de la primavera, ¿no? Ante el inicio de la temporada de sesión de ellos. Sigamos, queridos hermanos. Se me activan los videos. ¿Qué será de acá? Bueno, acá llegamos a una de las épocas más famosas por compositores como Wolfgang Amadeus Mozart, Carl Philipp Emanuel Bach, que era uno de los hijos de Bach, de los 21 hijos que tuvo, Joseph Haydn, y donde se crean nuevas formas musicales como la sonatina, que la sonatina ya es más compleja en comparación a la sonata, a pesar de que sonata suena más fuerte, la sonatina copia un poco el modelo del concierto y en una sola obra nos intenta poner hasta 4 movimientos diferentes. Movimientos diferentes, como yo les decía, rápido, lento, más rápido,
o una parte que se repite igual a la del inicio. Esta obra, el clasicismo, esta época, da el surgimiento realmente a la mayor cantidad de, de compositores. O sea, ya es una época donde ellos vienen inspirados por mentes tan maravillosas como Bach, por Telemann, por otros compositores, y lo que hace es desarrollarse más la estética de la composición. Obviamente había músicos virtuosos, pero los más destacados y los que recibían en ese momento más atención eran los compositores de época. Entonces, aquí les voy a poner del Magnificat de Carl Philipp Emanuel Bach. Les voy a poner un pedacito para que escuchen cómo cambia el clasicismo. Y ahí las voces nos evocan o nos dicen precisamente magnífica, magnífica, y nos hablan de algo magnífico, que algo magnífico está sucediendo, digamos. Haydn y Mozart, de los más grandes expositores, yo creo que del que más se atrevió a hacer cosas diferentes y novedosas fue Mozart, pero Haydn, que fue uno de sus maestros, encontró la forma de que la música llegara más a la gente en ese momento, incluso haciendo algo para los niños, para las mentes más pequeñas, crea algo que llaman la Sinfonía de los Juguetes, y con sencillos juguetes de madera y sonajeros de esa época, crean, en combinación obviamente con juguetes de orquesta, con instrumentos de orquesta, perdón, crean una obra muy maravillosa que fue dada para un regalo a la niñez, a la juventud de esa época. Aquí se las voy a compartir, queridos hermanos. Estos eran los juguetes y sonajeros de aquella época, y esos eran con los que se pudo incorporar a la orquesta para acercar a la niñez, para acercar a la juventud que estaba un poco alejada de la música, ¿no? Siempre se pensó mucho en la nobleza, en los cortesanos, pero este compositor Haydn hace algo que es volver al pueblo, ¿sí? Ya había pasado una serie de tiempo y lo ideal para él era pues volver al común. Aquí tenemos una de las obras más famosas de Mozart, que es su Requiem, y ese movimiento se llama la Lacrimosa. El Requiem el nombre lo dice, es una misa para conmemorar la partida de aquellos que han partido de este plano terrenal, y el Requiem o la Lacrimosa es como el lamento, ¿sí? Es la parte triste.
Entonces, aquí él juega con todas las sensaciones, estos colores, estos matices, y en la historia han dicho, ¿no? Que prácticamente él lo escribió para él mismo, porque tiempo próximo a la culminación de esta obra, muere Mozart muy joven, a los 30 y casi 7 años de edad, producto de su estado de salud un poco deteriorado. Entonces vamos a escuchar un fragmento de la Lacrimosa. Bueno, queridos hermanos, de aquí de estas obras es donde nacen los famosos términos que hemos conocido como la música clásica, ¿sí? Prácticamente de aquí es donde surgen porque dicen que esa es la época de mayor desarrollo. Obviamente después tenemos el romanticismo y de acá rescatamos a uno de los grandes exponentes que es Ludwig van Beethoven, también Chopin o Chopin, Franz Schubert, Richard Wagner, que son exponentes que en su música el cambio ya no es para demostrar un estilismo, una pompa, un virtuosismo, sino es más para demostrar que la música comparte emociones y sentimientos, refleja algo sentimental, no es romanticismo porque sea solo música para el amor, también puede reflejar algo que es la tristeza, también puede reflejar algo que es la ausencia. Entonces, estos compositores, que son los más característicos, Beethoven, Schubert, Chopin, Liszt, Richard Wagner, Weyler Richard Wagner, ellos son los que nos muestran esta parte. Yo la verdad les voy a compartir para pues que podamos seguir porque faltan 3 movimientos más y por el tiempo, querido hermano. Les voy a mostrar, yo creo que la más famosa, que es la Claro de Luna de Beethoven, una canción muy sentimental que dicen que fue compuesta, según un médico biógrafo, amigo personal de Beethoven, fue compuesta en su momento de resignación por entender que se estaba ya quedando sordo. Casi matemáticamente. Él ya sabía cómo la música, los sonidos de acuerdo a lo que alcanzaba a percibir en las vibraciones de su piano. Entonces, queridos hermanos, les voy a compartir en este momentico el Claro de Luna de Beethoven.
ustedes, queridos hermanos, podían escuchar, esta música refleja mucha resignación, en el sentido de que es triste, ¿sí? Es un color, yo siempre pienso la música a veces en colores, y es como un color azul oscuro, y nos muestra que él realmente está aceptando esa situación, está aceptando la pérdida de su audición, que para cualquier músico, creería yo, es muy importante en su proceso de vida y de profesión musical. Eh, Querido hermano Manuel de Jesús, No se preocupe por el tiempo. ¿puedo seguir? Sí, Ah, señor. ok, ok. Paso al siguiente periodo, ¿quieren escuchar los ejemplos? Entonces, escuchemos a Schubert. La diferencia también es una canción más emotiva, ya para un trío, piano, violín y cello. Este tema de Chopin es un tema un poco más alegre, y como ustedes pueden darse cuenta, el cambio que se genera es la introducción del piano. El romanticismo desarrolla la construcción y el mercado de los pianos, porque es el instrumento que se vuelve de carácter expresivo por preferencia. Entonces tenemos la sonata Claro de Luna de Beethoven, a Franz Schubert con su trío, y tenemos a Chopin también con este tema que realmente es más alegre ante el romanticismo, pero sigue siendo de las obras de esta época. Eh, Franz Liszt y Niccolò Paganini, que son de los instrumentos que yo traigo a diferencia, porque Wagner dice que él no juega con el piano, o sea, no toca con el piano, sino con la orquesta. Entonces, Franz Liszt trae la Rapsodia húngara, aquí la marcha o la cabalgata de las Valquirias, las diosas guerreras nórdicas,
y Paganini nos trae el Capricho número 24. Estos tres ejemplos ya demuestran el virtuosismo del compositor y del intérprete. A Wagner, hacerlo dentro de la orquesta, a Franz Liszt dentro de la parte compositiva y a Niccolo Paganini dentro de Berlín. Vamos a escuchar los tres un fragmentico de cada uno para poder conocer un poco más de este romanticismo. Podían de pronto leer en la presentación, la Rapsodia húngara es como el tema más cumbre de Liszt, pero él desde los 6 años ya era reconocido como un niño prodigio del piano, ¿sí? Por eso les decía que a esa edad fue de los mayores desarrollos de este instrumento. Sigamos con la Marcha a las Valquirias de Richard Wagner, de la historia del anillo de los Nibelungos, el libro en que se basó la historia del Señor de los Anillos. Aquí las valquirias son unas diosas guerreras que lo que hacen es cabalgar hacia la lucha, ¿sí? Ellas están cabalgando hacia la lucha a defender su reino, que son los reinos nórdicos, ¿no? Pero es esa majestuosidad de papá, para, pa, es una marcha, es intensa, es potente. Eso hace parte del romanticismo. Y sigamos con Niccolo Paganini. Capricho 24.
Niccolo Paganini lleva la expresión máxima del violinista, tanto que en sus obras hace que suenen dos violines al mismo tiempo. El ejecutante debe ser tan potencial de interpretación que debe hacer llegar a la interpretación de dos violines a un solo violín. Eso es lo que hace que sea maravilloso en algún momento el periodo del romanticismo, ¿no? Recuerden que él fue considerado y señalado de haber tenido algún tipo de pacto con entidades oscuras porque tenía un nivel de ejecución increíble. Ya nos acercamos más a nuestra época, 1850, 1950. El desarrollo del nacionalismo es un periodo que se desarrolla en los países europeos de Oriente, pero que también llega a Estados Unidos y se vuelve muy famoso porque comienzan a representar canciones del folclore a nivel académico, no con instrumentos básicos, como decir el chotar de la zona de la Rusia asiática o con algunas flautas estilo también de la zona arábica oriental, sino ya llevan todo este folclore al desarrollo de la orquesta. Y aquí el vuelo al moscardón de Korsakov. El vuelo en moscardón se hace característico porque es esa mosca, o ese, decían que también era ese abejorro que molestaba al compositor y no lo dejaba dormir en las noches. Entonces, es esas notas imitando el sonido de un moscardón que vuela y no deja dormir al compositor. Bueno, ya acá tenemos en 1860 y 1910 el impresionismo, como lo habla en la pintura, es la combinación de nuevas sonoridades, de nuevas texturas sonoras, de sensaciones. Este movimiento se caracteriza porque se desarrolla mucho más en Francia que en otros países. Aquí tenemos dos hermanas francesas que muestran a dos pianos, muestran un poco más de esta nueva sonoridad que va acompañada de muchos cuadros, de mucho arte, que fue lo que se desarrolló mucho en la Francia moderna. Y esta es una obra que es del Carnaval de los Animales, de Camille Saint-Saëns, que son los acuarios, que evoca el nadado de los peces. Yo les pido por favor que pongan mucha atención, porque es como un acuario gigante lleno de pequeños y grandes pececitos de colores que se mueven por todo el acuario.
En esta obra, si ustedes alcanzaban de pronto a ver al fondo, teníamos un piano que realmente es un rodillo de copas de cristal que va girando. El intérprete se moja los dedos con agua y genera unas frecuencias sonoras muy dulces y muy agradables. Este es como lo llaman rodillo de copas también. Estos de los elementos que nacen por necesidad en esta época, ya que pues se necesita buscar nuevas instrumentaciones, nuevas sensaciones, como decía, el acuario es algo mágico, es hermoso, de Camille Saint-Saëns o Saint-Saëns. Ustedes pueden sentir o ver, si cierran los ojos, cómo pequeños animalitos, pececitos de colores se mueven por todo el acuario. Llegamos ya a lo que llamamos la época moderna, 1910 en adelante, incluso aún lo consideramos que estamos en esa época, y es el modernismo, ¿no? Hay otros que dicen que estamos en el posmodernismo porque metimos la música electrónica y otros ejemplos a la música académica. Ya podemos ver, por ejemplo, el concierto para máquina de escribir, el concierto para orquesta y serrucho, literalmente un serrucho de madera de carpintería. Y aquí les traigo una obra que me gusta mucho en lo personal, que es de Ennio Morricone, se llama El bueno, el malo y el feo, que es uno de los western o esa música de las películas del medio oeste, sino que me encanta mucho por la combinación de elementos modernos como la guitarra eléctrica y elementos autóctonos del medio oeste americano. Les comparto esta obra de Ennio Morricone, El bueno, el malo y el feo. Ya para terminar, yo les quiero mostrar algo de nuestra cultura. Les he mostrado mucho de Europa, les he mostrado mucho de incluso de Estados Unidos, pero no los he llevado al romanticismo colombiano. El maestro Luisa Calvo, quien muere en la ciudad de Agua de Dios, aquí en el Tolima, de donde estoy precisamente yo, es uno de los compositores colombianos quien desarrolla todos sus estudios en Francia. Él regresa a Colombia y pues tristemente adquiere esta enfermedad conocida como lepra y debe ser recluido o separado de su familia en la ciudad de Agua de Dios. Y a raíz de esto sale una canción que se llama El Lejano Azul, o conocido en los pianistas como el Intermezzo número 2. Es una canción hermosísima que yo creo que en ese momento él quería evocar muchos sus recuerdos, quería evocar muchas sensaciones. Lo que yo les decía, la música es de sensaciones, es de sentirla, que siempre ha sido mi invitación a desarrollar que nuestro cerebro explote todo ese tipo de sensaciones tanto en el hemisferio derecho como izquierdo. Les voy a compartir la canción del maestro Luis Acal.
Eh, para despedirme, mis queridos hermanos, los quiero dejar con esta linda frase del compositor Franz Liszt. La música es el corazón de la vida. Por ella habla del amor, sin ella no hay bien posible y con ella todo es hermoso. Es mis palabras, queridos hermanos, para ustedes.